Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Algunos imperialistas se preguntan por qué ayudamos a los angoleños, que qué intereses tenemos nosotros allí. Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas es lógico que no lo entiendan, porque se guían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Bien, bueno, muchas gracias a todos por la invitación, primero que todo. Segundo, creo y tengo que reconocer que si me hubiese tocado a mí hacer una introducción de este tipo, no lo hubiese hecho tan magistralmente bien como la ha hecho mi compañera. Me emociona dos cosas. Uno, pues, ver que desde tierras tan lejanas se comparte una visión tan profunda como la que se ha hecho con esas premisas tan fuertes y también articuladas a la hora de explicar toda la historia de la Revolución Cubana. Y segundo, porque a pesar de cierto pesimismo que quizás pueda haber compartido en los días que llevo en el pueblo español, atendiendo a la realidad que se vive hoy y las contradicciones que se generan, después de escuchar esas palabras, un poco que me devuelve la esperanza de que desde la juventud se va construyendo una alternativa. Voy a tratar de seguir un poco en el hilo de la introducción que se había hecho antes, básicamente tratar de explicar por qué Cuba está hoy en un proceso de transformaciones, qué es lo que está sucediendo, cuáles son las razones fundamentales, cuáles son las medidas y cuáles son los retos fundamentales que tiene Cuba hoy. Voy a estar concentrada quizás en aspectos económicos y tratando de trasladar un lenguaje pues hacia todos, un poco que entender cuál es la realidad económica que se vive hoy y por qué tenemos que entrar en un proceso de reestructuración económica. Indudablemente hay que partir del triunfo de la Revolución Cubana, es decir, en Cuba, después de 1959, es decir, hay un viraje completamente en la historia de lo que ha sido Cuba durante muchos años. Muchos males en términos de vivienda, de salud, de educación, de industria, aquejaban al país y llevaron a una revolución el 1 de enero de 1959. Años después, es decir, los primeros años, se estuvo concentrado en tratar de cumplir un programa que se había proyectado, que fue conocido como el programa del Moncada. Y este programa pretendía, de manera general, devolver al pueblo un sistema totalmente distinto, es decir, una realidad totalmente distinta, y por tanto había que organizar las bases económicas que tenía Cuba después del triunfo de la revolución. Los primeros años estuvo concentrado en una serie de medidas como fueron las reformas agrarias, campañas de alfabetización, y después que se proclamó el carácter socialista de la revolución cubana, se establecieron, un poco que por coincidencias ideológicas y otro porque era la única alternativa que tenía Cuba en aquel momento, casi todas las relaciones, cerca del 80% de las relaciones económicas y comerciales con la antigua Unión Soviética y ex campo socialista. Esto de alguna forma permitió a Cuba durante muchos años desarrollar un proceso de inversión muy fuerte y un gasto social en expansión, que durante 30 años le permitió pues construir y cumplir con el programa propuesto y proyectado al triunfo de la Revolución Cubana.
De manera general se lograron alcanzar muchas conquistas, tanto en el campo de la educación, de la salud, del deporte, de la cultura, del desarrollo científico y técnico, y en el ámbito económico se logró, es decir, de cierta forma, construir muchas bases para la industrialización del país, para el desarrollo agrícola. Sin embargo, durante todo este tiempo también algunas características en lo que constituía la base económica, un poco que fueron ya enfrentando algunas dificultades. Una de ellas, por ejemplo, gran parte del desarrollo económico estuvo concentrado en un sector básico dentro de la economía, que era la producción de azúcar. Y algunos otros sectores, aunque ya tenían un desarrollo, no tenían una madurez suficiente como para garantizar un crecimiento y desarrollo económico de forma equilibrada. Cuando llegan los años 90, derrumbe del campo socialista, entramos en un proceso de crisis muy profunda. De alguna forma se vio afectado, es decir, no todo, se había proyectado un proceso de crecimiento a largo plazo que llegaba hasta el año 2000. Y bueno, año 90, es decir, todavía nos faltaba para llegar a los años 2000 y cumplir con muchas de las metas propuestas. De alguna forma, este desarrollo se truncó y de este crecimiento también. Fueron momentos difíciles en términos de lo que los economistas llamamos Producto Interno Bruto. El país tuvo una caída de un 35%, es decir, de cierta forma hubo una limitación total para garantizar la reproducción de la economía en una escala muy simple. Esto hizo que fuese necesario aplicar una serie de medidas en el país para poder, primero, garantizar la reproducción de la economía y segundo, mantener todas las conquistas alcanzadas hasta ese momento y el desarrollo que se había logrado tener en términos generales en el país. Dentro de las medidas aplicadas estuvo permitir la inversión extranjera en Cuba, es decir, como vía de obtener financiamiento para la inversión y garantizar la continuidad de funcionamiento de distintos sectores de la economía. Segundo, se hizo una apertura al trabajo por cuenta propia, es decir, las condiciones que les mencionaba antes permitieron mantener pleno empleo y un desarrollo completo de la empresa estatal, es decir, donde estaban concentrados todos los medios fundamentales de producción y el trabajo de manera general de casi todo el pueblo cubano, es decir, solo se mantenían en pequeñas esferas en la agricultura, campesinos con un trabajo privado y algunos artesanos. Otra de las medidas fundamentales fue permitir, atendiendo a la importancia que tenían las remesas como fuente de financiamiento, además, en la entrada o despenalización del dólar dentro de la economía. Voy a mencionar solo esas tres porque quizás son las más importantes que nos llevan en los momentos actuales a entender un poco de lo que sucedió después. De alguna forma, estas medidas llevaron a que poco a poco fuera equilibrándose la economía y llegado un momento, pues tuvimos, si ya después del 93 empieza a tener lentamente un crecimiento de la economía, llegado el año 97 se restablece el crecimiento económico y se puede pues seguir avanzando entonces con muchas de las proyecciones que ya se tenían desde antes. ¿Qué sucede? Que muchas de las medidas estas que mencioné anteriormente empezaron a tener un impacto negativo desde el punto de vista social en la población y se comienza una serie de programas entonces para recuperar, es decir, las bases fundamentales que se tenían anteriormente y paliar los efectos negativos que habían tenido medidas desde el punto de vista económico. Todos estos programas, todos los cubanos le llamamos de alguna forma una revolución dentro de otra revolución, porque fueron una serie de programas que por una parte seguían, bueno, reconstrucción de escuelas, revitalización de los sistemas de salud, mejoramiento en los sistemas de enseñanza, porque de alguna forma, es decir, la falta de recursos en los primeros años de crisis llevaron un poco que a limitaciones dentro de estos sectores y todo esto aparejado a un proceso que fue sufriendo el pueblo de alguna forma de diferenciación en sus niveles de ingresos, es decir, la falta de recursos también no permitía que se pudieran subir, seguir manteniendo el salario, muchos precios subieron, hubo mucha inflación dentro de la economía, y un poco que esto deterioró y generó desequilibrios internos. Un poco más adelante, pues empieza ya a crecer la economía, sin embargo los sectores fundamentales en que se va
la base del crecimiento estaba sustentada fundamentalmente en sectores de servicio, es decir, una historia dentro de la economía en producciones determinadas, como les comentaba anteriormente, como era la producción de azúcar, había tabaco, café, es decir, otros productos y renglones fundamentales fueron un poco que decayendo, y otros sectores que se priorizaron por lo rápido que permitía lograr un crecimiento de la economía fue el turismo y la exportación de servicios profesionales. Esto llevó a tener altas tasas de crecimiento en un momento determinado que garantizaban entonces financiar muchos de los programas que le había hablado anteriormente, que fueron programas generalmente de corte social. ¿Qué sucedió? Que fundamentalmente estos programas, es decir, todos los recursos financieros se concentraban en estos sectores de servicio, que era lo que se le llamaban sectores emergentes dentro de la economía. Y esto se hizo a costa de eliminar o llevar pocos recursos a sectores básicos, producciones de bienes dentro de la economía que son fundamentales. De alguna forma, la economía entonces se fue haciendo dependiente de muchas importaciones para poder garantizar tanto insumos materiales como alimentación a la población. Y el crecimiento que se tuvo de los sectores que se habían considerado emergentes, es decir, no fue lo suficiente porque eran constantemente, es decir, vulnerables. Cualquier cambio en el mercado internacional y cualquier proceso de crisis afectaba a estos sectores y de alguna forma limitaba un poco que tuvieran un mayor crecimiento y garantizar entonces un poco que lo que se necesitaba para inyectar a esos sectores tradicionales que estaban deprimidos, descapitalizados de alguna forma dentro de la economía. De esta forma, un poco que le explico la situación que tenemos hasta avanzar ya, luego de llegar a los años 2000, siguen sucediendo una serie de cambios, no se logra equilibrar los niveles de ingresos dentro de la población sigue, es decir, fuerza de trabajo fundamentalmente sigue un poco que reorientándose a sectores que le generen mayores ingresos y otros sectores que nuevamente tengo que repetirle, que eran sectores básicos, se van quedando sin fuerza de trabajo fundamental calificada porque hay una migración de la población hacia otros sectores. Llega entonces un momento en que se genera un proceso nuevamente de crisis dentro de la economía y esa crisis, es decir, se agudiza porque gran parte de los fondos fueron utilizados para garantizar programas sociales, es decir, de alguna forma vertir sobre las necesidades, los impactos negativos que había mencionado anteriormente. Al mismo tiempo no hay un crecimiento suficiente y están deprimidos los sectores básicos de la economía, es decir, entramos en un proceso de crisis nuevamente que hace que la economía cubana haya que reevaluar las bases fundamentales en las que nos sustentamos. Esto es uno de los elementos que llevan el año 2008 a comenzar un profundo diagnóstico sobre la economía cubana y sobre las bases fundamentales en las que se proyecta. Justo en este año en que comienza ese análisis, tenemos el impacto fuerte de varios huracanes y eso hace mucho más tensas las condiciones. Se vuelve mucho más difícil para Cuba alcanzar créditos desde el punto de vista internacional porque se arrecia el bloqueo norteamericano, es decir, que va conociendo cómo va evolucionando la economía cubana de alguna manera. Llegado este momento, la dirección de la revolución decide que no se va a concentrar solo en el proceso de crisis, sino que va a hacer un análisis bien profundo de qué es lo que ha limitado a la economía cubana a tener mayores crecimientos y de alguna forma buscar un equilibrio que no sea solo de corto plazo, sino un reanálisis también de lo que son problemas estructurales que se habían generado desde el triunfo de la revolución hasta ese momento. Y entonces cuando se lanza discusión con la población, es decir, los problemas fundamentales que existían, que fueron identificados de alguna forma, y se proyecta lineamientos de política que después del Congreso, del sexto Congreso del Partido Comunista en abril del 2011, entonces fueron aprobados y empieza todo un proceso continuo de reformas dentro de la economía. Debo mencionar además que hay otras limitaciones fundamentales que tiene el país, es decir, en todo este proceso de diagnóstico salen a reducir otros elementos muy importantes, como es, por ejemplo, que la tasa de natalidad en Cuba era muy baja, es decir, la población de 0 a 14 crecía de forma menos que la población de 60 años y más.
Esto de alguna forma significaba que se comprometía también, es decir, la sostenibilidad de la economía desde el punto de vista de fuerza de trabajo, además del problema que existía de corrimiento hacia sectores que no eran productivos. Tiene otro problema, es decir, que cerca del 2015 estaría gran parte de la población económicamente activa, es decir, casi el 20% de esta población tendría más de 60 años, por tanto entraría en edad de jubilación, y atendiendo a un gran déficit fiscal que había, es decir, que se había comprometido pocos recursos que existían en ese momento, había que cubrir la seguridad social a una gran parte de la población en esos momentos, es decir, un momento más tenso para la economía cubana. Otra de las razones fundamentales que se llevan a análisis también es que de las medidas aplicadas en los años 90, una de ellas fue la apertura al trabajo por cuenta propia. Teniendo en cuenta lo que significaba y para evitar que siguiera creciendo, se toma la medida de frenar un poco el trabajo por cuenta propia. Pero como ya había existido, fue generando un exceso de liquidez en manos de la población. Esto pues un poco controlado, de cierta forma fue creciendo y un poco que los que ya existían y se mantuvieron también fueron incrementándole, como tenían límites, pues fueron incrementando esto hasta llegar que el 13% de las cuentas bancarias concentraban el 90% del efectivo en bancos, y significaba un gran volumen de dinero que estaba estancado, que no iba a inversión, que no iba a movimiento de la economía. Por otra parte, había muchas demandas dentro de la sociedad. En cuanto, es decir, a diversas razones de prohibiciones para viajar hacia el exterior, tendencia de determinadas cosas, y se fueron entonces un poco que viendo qué estaba sucediendo. 250.000 de cubanos estaban migrando del país, y significaba 250.000 de cubanos que estaban, es decir, jóvenes, a diferencia de grandes saldos migratorios que habíamos tenido antes, significaba esta vez personas jóvenes que fueron formadas por la revolución, es decir, que fueron capacitadas y que aún en la difícil situación de falta de fuerza de trabajo para garantizar el sostenimiento de la economía, pues esta fuerza estaba buscando nuevas formas de ingresos, pero a partir de la migración, es decir, que no se mantenían en el país. Todas estas razones hacen que haya que reevaluar un poco las condiciones dentro de la economía y buscar alternativas. Se dice entonces que objetivos fundamentales en los momentos actuales que tiene Cuba, primero que todo, es garantizar el máximo nivel de socialización de la economía y mantener las conquistas sociales fundamentales alcanzadas hasta el momento, y poder seguir construyendo el socialismo sobre la base de los principios fundamentales que ha guiado siempre la revolución cubana. Aparejado a ello tiene un reto importante, es decir, que tiene que lograr mantener la reproducción de la economía, y tiene que mantener la reproducción de la economía sin aplicación de políticas neoliberales, ni introducir ningún tipo de características, con alternativas propias y con un reordenamiento interno de sus fuerzas internas. Significa además que de alguna forma hay que restituir un equilibrio económico interno sobre la base de mayor estímulo al trabajo individual y al trabajo colectivo. Es decir, de alguna forma hay que buscar alternativas para incentivar a la fuerza que existe dentro del país, hace que se incentiva a tener mayor aporte al trabajo, atendiendo que hay bajos niveles de ingreso en la población, y desde el punto de vista de la acumulación que existe, es decir, por parte de las estructuras centrales, se vuelve muy difícil poder garantizar la reproducción de la economía y los niveles de inversión que se requieren para garantizar ese equilibrio de manera general. Y por otra parte, se requiere una diversificación de la economía. Es decir, yo le explicaba anteriormente que nos habíamos concentrado en sectores de servicios y se había deprimido mucho los sectores de bienes, de producciones de bienes que se necesitaban dentro de la economía. Se requiere una diversificación, pero una restitución en un orden lógico interno, que no se vean sectores emergentes y sectores deprimidos, sino que sean sectores generales que impulsen el desarrollo de la economía y que no estén concentrados en una sola rama, para que no haga vulnerable cualquier cambio o impacto y volvamos entonces constantemente, cíclicamente, a estar entrando en crisis ante cualquier situación. De esta forma entonces llegamos a lo que son, todos cubanos conocemos como lineamientos, que es lo que rige fundamentalmente actualmente todo proceso de reforma. Otro dato pues adicional, el sector del turismo, es decir, en los últimos años
teníamos más arribos de turistas, sin embargo el ingreso por turista iba disminuyendo también, impacto de la crisis a nivel internacional, que sí que era la locomotora fundamental del desarrollo, y otro, los sectores conexos que están alrededor también muy deprimidos. Es decir, es otro de los elementos que lleva todo este tipo de reflexión. Hay tres aspectos entonces en los que se concentran las reformas. Por una parte, hay aspectos institucionales y organizativos, y que vienen a ver que durante mucho tiempo el Estado de alguna forma desarrolló funciones empresariales, es decir, era un gran empresario a nivel general de la economía, y esto implicaba un poco que no podía a veces concentrarse en funciones generales de articulación, regulación y demás, porque al mismo tiempo tenía que estar concentrado en funciones empresariales. Se toma la decisión entonces de llevar a cabo un proceso de descentralización y de separación de funciones empresariales y estatales, es decir, buscar una estructura para las empresas que se subordinen a juntas de gobierno y que tengan mayor subordinación a gobiernos locales, pero que no estén desde el punto de vista general concentradas en ministerios y demás dentro de la economía, para evitar la intromisión de funciones estatales en el desarrollo de una empresa. Otra de las medidas fundamentales están concentradas en lo que es buscar un nuevo patrón de desarrollo o modelo. Generalmente el desarrollo se había visto desde el centro, se garantizaba el desarrollo general hacia los distintos territorios. Esta vez se piensa dónde están las mayores potencialidades que existen, es decir, están vinculados de alguna forma en cada uno de los territorios. El mecanismo de gestión centralizada durante mucho tiempo impedía a veces ver que en los territorios a veces había potencialidades, pero de alguna forma la planificación totalmente centralizada impedía a veces ver que había proveedores que podían estar en un territorio y que se podían insertar en la cadena productiva y que no podían acceder a ella porque el mecanismo no se lo permitía. Es decir, que un poco que es buscar que el desarrollo se planificara desde los territorios y se engarzara a los intereses de desarrollo entonces nacional, es decir, verlo desde una perspectiva distinta. Y por otro, hay medidas que corresponden a buscar un equilibrio macroeconómico, porque independientemente de todo hay un proceso de crisis y hay que buscar salir de una situación compleja. Hay diversos aspectos que quiero comentarles que constituyen rasgos de la política actual, atendiendo a lo que se hablaba al principio de algunos elementos, es decir, de principios que no debemos violar y de aspectos esenciales que debemos ver dentro de lo que es la construcción del socialismo. Por ejemplo, se mantiene la planificación basada en asignación centralizada de divisas dentro de la economía y lo que es recursos, pero solo en lo que se consideran recursos fundamentales, y se da mayor poder a los gobiernos locales para que puedan entonces administrar recursos desde el punto de vista local. Es decir, pensando, no sería tener localizada la actividad económica en el espacio, sino mirar que cada territorio tiene un conjunto de relaciones económicas, sociales que se establecen, se planifica de esa forma y se engarza al nivel nacional. Es decir, esa es una de las premisas fundamentales. Por tanto, lo que le llamamos descentralización, que es quizás por donde fue o no fue muy bien el desarrollo de la nueva política económica de la que se hacía referencia anteriormente, fue perder el control en ese proceso de descentralización, que un poco que se fueron perdiendo los mecanismos de regulación, se fueron relajando y propició de alguna forma de que se utilizaran más mecanismos de mercado, un poco que eso es alguna de las causas que llevaron al fracaso de esta nueva política económica. ¿Qué se piensa acá? Es decir, que la descentralización se está viendo desde el punto de vista de hacer mayor planificación desde los territorios, pero no se pierde el hilo de la planificación, sino que se trata de concentrar, porque es una forma de concentrar mayormente en los territorios, es decir, tienes mayor visibilidad de todo lo que se mueve de la forma productiva, lo puedes concentrar mejor en un proceso de planificación y que pueda entonces actuar mecanismos ya mayormente como son las llamadas políticas macro, es decir, monetaria, cambiaria y demás, que son políticas económicas fundamentales, macroeconómicas fundamentalmente, las haga el Estado central. Esa es una de las ideas con las cuestiones de planificación. La asociación con el capital extranjero solo sería en proyectos altamente costosos para el país. Es decir, actualmente hay una de las medidas que tiene que ver con la apertura al trabajo por cuenta propia, una nueva apertura. Sin embargo, desde algunas partes se ha ido pensando, bueno,
Vendrá entonces cualquier persona que quiera crear un negocio, podrá montar un negocio acá en Cuba a partir de una inversión extranjera que tiene un familiar. No, se trata de inversión extranjera solo en proyectos altamente costosos para el país que estén vinculados con el Estado. Es otra de las premisas fundamentales de la política del Estado. Se trata de buscar mayor eficiencia del gasto social por la vía de reducir además el papel del Estado y su participación en el empleo. Un Estado, es decir, que había crecido durante muchos años, se trata hoy de buscar su reducción, pero su reducción desde el punto de vista que pueda concentrarse en actividades fundamentales y un poco que lo que no es necesario, lo que no es medio de producción es fundamental, lo que no son actividades fundamentales de la actividad central, puedan pasar entonces o bien a las estructuras locales o a otra forma productiva. Es otra de las características fundamentales. Y ahí vienen entonces las principales medidas. Una, nueva apertura al trabajo por cuenta propia. Se empieza a flexibilizar, actualmente hay 33 medidas aplicadas ya en el país que tienen... Inicialmente empezaron flexibilizando el trabajo por cuenta propia, ya hoy se está un poco que concentrando en lo que son el control de su desarrollo. Es decir, anteriormente, en la apertura anterior de los años 90 se había flexibilizado, pero no existían todos los marcos regulatorios y las bases legales para el control real de su desarrollo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del sistema tributario. En estos momentos lo que se ha hecho es decir, combinar las dos cosas para no perder el control sobre el trabajo por cuenta propia. Responde por una parte a un estímulo al trabajo individual. Hay actividades, es decir, que en las condiciones que tiene la economía cuesta mucho mantenerla desde el punto de vista de una empresa estatal y pueden ser desarrolladas por iniciativa individual. Y estoy hablando de actividades no fundamentales. Una peluquería, un albañil, un electricista, un pequeño restaurante. Es decir, actividades de este tipo son las actividades fundamentales que se consideran para el trabajo individual. Hay toda una lista de lo que puede ser, se solicita una licencia, se ha ofrecido desde el punto de vista de los pocos recursos que hay, algún poco de crédito para iniciar fundamentalmente algún tipo de actividad o apoyarlo desde alguna forma. Se permite que estos trabajadores por cuenta propia puedan comercializar sus productos con entidades estatales, algo que no sucedía en los años 90, es decir, un poco que buscando, por ejemplo, el turismo se había hecho totalmente dependiente de insumos de importación y en los momentos actuales un productor que a lo mejor tenía un tomate, que a lo mejor tenía, no sé, un vegetal que pudiera venderlo al turismo, significaba ahorro desde el punto de vista de importación y lo podía hacer si se establecieron todos los basamentos jurídicos para que pudiera hacerse un proceso de contratación por un privado con lo que sería el turismo, siempre con límites establecidos de cantidades y control de su desarrollo y expansión. Por otra parte, de alguna forma se puede contratar fuerza de trabajo, no todas las actividades. Hay algunas actividades, a lo mejor que una peluquera pues necesita un ayudante y necesita a lo mejor una persona que controle el local y demás. Es decir, esto se permite, para ello también existen el basamento jurídico que controla de que se trate de que no haya explotación de trabajo en este tipo de negocio, desde el punto de vista de que independientemente que tiene que tener un libro contable, es decir, donde por lo menos tiene que reflejar los ingresos y los gastos, tiene que ver qué hace con la fuerza de trabajo, cuál es el salario que tiene, se mira y se valora por una oficina nacional tributaria de alguna forma cuánto está ingresando ese trabajador, cuánto está pagando a sus trabajadores, y que debe garantizar la continuidad de enseñanza si son jóvenes, por ejemplo, que pueda seguir estudiando dentro de la universidad, que se respete los días que tiene para ello, es decir, de manera general que se garantice. Hoy todavía se trabaja para seguirlo perfeccionando a partir de algunas demandas que ya van surgiendo en lo que ya existe, porque es una medida que ya lleva cerca de 3 años ya un poco que flexibilizándose dentro de lo que es las nuevas reformas. Segundo, se piensa que más que trabajo por cuenta propia debería incentivarse el trabajo cooperativo, porque de alguna forma el trabajo cooperativo genera un grado mayor de socialización y de alguna forma hay que, es decir, una cooperativa pues por voluntad de sus miembros y demás, un poco que también permitiría una forma distinta para garantizar un trabajo, una socialización mayor dentro de la economía. Y se decide qué otras
que serían empresas estatales que no son fundamentales para el desarrollo y que no necesariamente deberían funcionar como empresas estatales en ese gran aparato, pudieran pasar a lo que serían cooperativas. Y se establece entonces una ley de cooperativa que flexibiliza de alguna forma y norma cuáles serían los principios a cumplir. Ya hay 200 cooperativas no agropecuarias en experimentación, es decir, que responden a restaurantes, sectores de turismo, agencias de viaje, cosas así que pudieran ser actividades no fundamentales y que pasen a forma cooperativa.